Muy bien, chicos, chicas, el momento ha llegado. Muchas gracias por su cordial espera. Como les había comentado por el grupo de WhatsApp, esta noche contaremos con la destacada participación de especialistas con amplia trayectoria en el ecosistema de emprendimiento e innovación, quienes nos van a ayudar a ampliar nuestra visión, conocimientos y perspectiva sobre lo que es el ecosistema de emprendimiento e innovación, principalmente el ecosistema de innovación. En primer lugar, les voy a presentar a Carol Bosa, gestora de programas en Innova Ulima, especializada en marketing, innovación y storytelling. Cuenta con amplia experiencia en incubadoras de empresas y aceleradoras de startups. Ella ha trabajado en la incubadora de empresas Jaco Emprende Unsa y en la aceleradora de empresas Rockstar Latam en Colombia. Con ustedes, con mucho orgullo, cariño, les dejo con Carol Bosa. Todos tuyos, Carito. Adelante, por favor. Ah, ok, no, sí puede prender su cámara. Hola, Elizabeth. Si puede prender su cámara es genial, así también nos conocemos. Llegar, linda, si no, puntito. No hay ningún problema. Bien. Hola, ¿cómo estás? Ronaldo. Hace Abel, ahí mientras terminan de poner buenas noches, Nicolás. Muchas gracias, Abel, por la invitación. La verdad, para mí, gusto siempre poder compartir con el ecosistema. Actualmente estoy en Lima. Bueno, ahorita estoy en Arequipa porque he venido para visitar a mi familia. Yo soy arequipeña, pero estoy viviendo en Lima. Como acabé, también he estado por Colombia. Entonces, estos encuentros en los que puedo compartir un poco de lo que he aprendido tanto en el centro de las startups actualmente en lo que es Lima o internacionalmente, poder compartirlo con todos los demás, para mí siempre es un no, porque confío y sé de que realmente en Perú podemos sacar grandes empresas, startups virtuales, y sé que estos espacios nos ayudan a identificar ese tipo de talentos emprendedores. Así que nada, feliz de poderlos acompañar hoy día. Hola a todos los que me han dicho por el chat. Haciendo la pantalla para poder aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Ok, entonces, eh, como les comentó David, hoy día vamos a ver un poco el tema introductorio de todo este ecosistema. Es algo que quienes ya venimos trabajando desde este tiempo atrás siempre somos clientes de que el ecosistema hay que desarrollar el ecosistema y todo ese tipo de cosas. Pero finalmente no terminamos sabiendo qué es el ecosistema. Y a una persona que no está metida en el rubro se queda con la pregunta, ¿qué es ecosistema? No sé, ¿qué tengo que hacer? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, esta presentación es un poco para ponernos en contexto de todo lo que hacemos y básicamente en el mundo en el que ustedes se van a mover. ¿Y por qué es importante también conocer y generarnos un poco de este tipo de actividades? Me presento, como les contaba, yo actualmente soy profesora de programas en Innova de la Universidad de Lima. Muy aparte de la vida profesional, me encanta el teatro y el baile. Creo que es muy algo que no puede expresarme, compartir con estafa. La verdad me fascina mucho. Me gustaría que estudiara y la verdad, la mejor decisión es el momento. Amo todo lo que hago hasta el momento y con los emprendedores con los que me. También me gusta mucho el arte, como estudié marketing, así que me llamo la pena. Siento que me ayuda mucho a acompañar a la ciudad, porque al final de cuentas, el marketing es principalmente a enfocarte en el usuario. Entonces, básicamente,
como ya lo llevo en la pena, cuando viene un startup, así que se lo recomiendo que puedan conseguir desarrollar los proyectos que puedan. Anteriormente trabajé en Rockstar, las Amigo, ¿pongo el cámara o la dejo? Sí, puedes apagarla. y también es una película bastante la cual también se promueve mucho los primeros tickets de las canciones y ya más adelante de qué significa todo ese tipo de cosas para que puedan comprender mucho. Pero básicamente me han movido toda la profesional en este mundo. Pero bueno, como yo ya me presenté, yo me necesitaba compartir un poquito con ustedes y con mis amigos también. Entonces, Abel me comentó dónde hacer el programa, entonces me gustaría conocer a quienes están dentro del programa que me llevan muy bien. Chicos, participen, por favor, con confianza. No sean tímidos ni tímidas. Ah, perfecto. Ok, entonces, pues, Clara. Ok, les comento un poquito la dinámica. Comencemos contigo, Clara, ya que me recuerdo de tu nombre. La dinámica va a ser esta. Básicamente me van a decir en una línea de qué trata el proyecto que están realizando, pero quiero que lo relacionen con un personaje ficticio súper famoso, no sé. Sí, yo recuerdo una startup que me decía que era, este, Cocíname, que es una startup que básicamente lleva cocineras a tu casa. Y lo relacionaron con Nelly Rosinelli, la del Gran Chef, porque básicamente tenía ese mismo feeling, ese mismo amor de mamá al momento de cocinar. Entonces, algo parecido estoy buscando que lo puedan relacionar con algún personaje famoso y me cuentan de qué trata su proyecto. ¿Ok? Entonces, empezamos con Clara. ¿Te parece bien, Clara, que me levantaste la mano por ahí? Sí, pero con la dinámica no se me ocurre nada. Tú puedes, pero ve comentándome tu proyecto. Es que presenté varios. Ahí decía, estoy en la carrera de Derecho, filial Hilo, Universidad Nacional de Moquegua, y pues digo un hobby que me gusta. ¿Se me cortó? Oh. Es su internet, me parece, porque a nosotros también se nos ha ido su audio. Ah, ya. Sí, tengo que decir un hobby porque no lo escuché bien. Ah, ya, no. Ya decía yo, ¿de qué hobby? No, coméntame el proyecto que estás o que quieres desarrollar durante este programa en una línea, algo así breve, y trata de relacionarlo un poco con algún personaje famoso que tú crees que iría con ese proyecto. Vas muy tarde. Ve rápido, ese más, ¿viste? Ah, ya, bueno, el proyecto se llama Fendi, después caramelos a base de pescado para la anemia. Mm. Pues Difícil con qué personaje famoso lo vas a relacionar, pero te tengo fe, Marisabel. pues con un personaje que me puedo relacionar sería con... he visto una doctora que no me recuerdo bien el país, pero apoyó mucho con hacer en gomitas y no, no solo caramelos, sino también galletas. Que Y luchaban pues contra la epidemia, ¿no? creo que sí. Bien, ¿ah? La tenías difícil, pero bien, la has salvado. Muy bien, Marisabel. Qué chévere. Muchas gracias. Ok. A ver, ¿alguien más que desee participar para que levante la mano? O dedocracia. Eh, A ver, Ronaldo Armas, ya que lo veo por acá. Ah, buenas noches. Hola, Ronaldo. Yep. Bueno,
para hablar un poco de nuestro proyecto, que como la idea en sí que teníamos mi grupo, era básicamente tener como los rompemuelles, pero de una manera distinta. En este caso, que estén hechos de un fluido no newtoniano, de tal manera de que no pueda dañar los carros al momento de los que pasan por encima. Mm. Y sabemos que hay unos carros que son más bajos, normalmente esa parte siempre suele dañar a los autos, entonces queríamos implementar esa solución con la finalidad de que, bueno, el transporte terrestre sea más también seguro para las personas. Y para relacionarlo con algún personaje famoso, la verdad no tengo idea. Puede ser un superhéroe. Ah, pero recuerdo, hay un chico, que es el chico que, no recuerdo muy bien su apellido, pero es de África, de que domó el viento mediante la creación de como una especie de hélice para generar energía para que pueda salir agua de una bomba. Entonces, se relaciona mucho también con esto porque de alguna manera soluciona otra problemática que tiene la sociedad actualmente. Ronaldo, ¿qué? O sea, ¡pum! Es la primera vez que escucho algo tan alucinante como lo que me acabas de decir. O sea, no sé si es porque es demasiado técnico, pero wow, ah, wow. ¿Cómo se llama tu proyecto, Ronaldo? Ah, la verdad es que no le pusimos nombre, solo era como la idea. Ah, ya, ponle un nombre para darle seguimiento. Qué buen proyecto, qué chévere, me eso. La verdad, el personaje que se me venía a la mente, que la verdad no sé si es igual de lo que me has explicado de tu proyecto, pero se me hacía este superhéroe que es súper elástico, como que adapta a cualquier forma. Me lo imaginé así, que creo que es verdecito, no recuerdo muy bien cuál es su nombre. Pero bien, gracias, Ronaldo. Ok, vamos con otra persona. Carol Coronado, mi casito calla. Buenas noches. Hola, Bueno, Carol. tocaya. Sí, disculpa la confianza. No, no te Mira, preocupes. mira, nuestro proyecto ahorita que estoy trabajando, o estamos trabajando conjuntamente con nuestros compañeros Gianfranco y Anabel Miranda, es sobre un shampoo sin enjuague para autos. Como bien sabes, pues ahora todo el mundo consume demasiada agua al momento de lavar sus carros, ¿verdad? Y con Ujú. este estrés hídrico que estamos viviendo a nivel mundial, como se podría decir, estamos tratando de ir por ese rumbo, por ese rubro. Me vas a disculpar si me escuchas un poco agitada, pero es que ahorita estoy caminando en plena calle. No, no He te tenido preocupes, que parte estar, del celular más bien. sí. Y estoy ahorita, pues, como te explicaba, estábamos viendo ese tema, ¿no? Del shampoo sin enjuague con el fin de ahorrar, ¿no? El tema del agua. Esperemos que se pueda dar el proyecto como lo estamos queriendo con nuestros compañeros y de la mano con ustedes, ¿no? Apoyándonos y viendo si no, que se logre. Totalmente. Carol, ¿y con qué personaje famoso lo relacionarías? Uy, ahorita sí me agarras porque estoy con toda la caminadera y ahorita se me va. ¿Qué Ujú. personaje? No sé, Mm, ahorita si me podrías, de repente quizás tú ayudar porque se me está yendo las ideas. Mira, Mm. no tengo una relación directa con algún tipo de, de personaje, pero siento que iría muy bien con con la marca Maraz. No sé por qué se me vino lo primero a la cabeza. Claro. Y mira, te comento el nombre como te decía, que es un shampoo sin le hemos puesto el tema de EcoCar Clean, es un nombre que le hemos puesto, que queríamos ver de repente si es la marca que podamos dar y luego cambiar el tema de lo que es cada producto, porque no solamente estamos tratando de ver el shampoo. Ah, ok. Mira, Anabel te ha dado una super idea que es Lewis Hamilton, que es un activista ambiental. Ah, somos del grupo. Ah, ah, ya, súper, súper, Anabel. Qué bueno que estés apoyando. Ya. Genial. Karen, muchas gracias por tu participación. Ok, vamos con uno más que
Clara, no sé si ahora sí te gustaría Antes que participar. claro, que Eh, le puedan ayudar. sí, pero no sé si está bien, pero lo puedo dar. Ay, espérenme, espérenme. Ah, Nelia, perdón, Clara. Carol, súper idea. Nelia lo relacionó con Cars, obviamente. No sé si Claro, Nelia es claro. de tu equipo, pero Cars. Claro, muy bien, Nelia, muy bien. Aumentale un punto, Nelia. Bueno, y eso Gracias, es Karen. básicamente lo que fue. A ustedes las gracias. Listo. Clara, vamos contigo entonces. Bueno, tengo dos ideas de las que he dado, ¿no? Uno es crear un método de arte de pesca. Ya que soy estudiante de la Universidad UNAM en la carrera de Ingeniería Pesquera, un arte de pesca, pero a través de la densidad hacer la pesca, ¿no? Así no daño los fondos marinos Ujú. y solamente capturar la especie objetiva y no capturar otras especies que a raíz de las redes de pesca, también son pescadas, ¿no? Como tortugas marinas, especies que están en extinción. Mi personaje sería Aquaman en su, y en lo que es otro que es con mi carrera de ingeniería pesquera sería también lo que es hoy en día, eh, como vemos, las, hay un registro de las embarcaciones, del, de todo lo que es las tablas o los índices que se tienen que hacer de las pescas que se tienen que hacer. Y muchas veces eh, la codicia humana hace que las personas pesquen más de lo que deberían, ¿no? Y lamentablemente el ser humano, a ser una persona vulnerable que se puede manipular, edita estos datos, pero a través de la inteligencia artificial, que no es sobornable porque es una computadora, se pueda registrar estos datos, ¿no? Y en este caso sería el personaje Mark Zuckerberg, ¿Y por qué Mark? porque él trabaja lo que es sistemas, Facebook. Como inteligencia artificial y este tipo de cosas. Sí, como inteligencia artificial. Y en el otro, Ah, bueno, pasando por mi carrera, solo se me ocurrió en el de la pesca con densidad. me encanta tu primer proyecto. O sea, muy aparte del personaje que has escogido, también me gusta como la ingeniería que debe de haber por detrás para poder hacer ese tipo de redes, porque es cierto, ¿no? Cuando se hace la pesca se hace en cantidad y a veces te sacas especies que no necesariamente tenías que pescarlas, pero es parte de, entre comillas, el error humano. Así que nada, suerte con eso. Espero de que lo puedas sacar adelante y ver el proyecto condensado, al igual que el de Carol, el de Ronaldo y el de Marisabel, por si no me confundo. Espero ver sus proyectos realizados, por favor. Le voy a estar pidiendo updates a Abel para ver qué tal van. Ay, perdón. Ok, entonces, nada, muchas gracias por compartir sus proyectos. Igual, si es que quieren participar al final o algo por decirlo y se les ocurre, lo van dejando por el chat con total confianza. Ustedes sientan que este programa es suyo y este Zoom es suyo. Entonces, hagan lo que quieran hacer. Tienen una pregunta en medio, levanten la mano. ¿Quieren hablar sobre algo que a ustedes les está generando cierta duda, cierta consulta? Levanten la mano, escríbanme sin problema alguno. ¿Ok? Entonces, ahora sí empezamos. Como les había comentado al inicio, cuando hablamos del ecosistema, como trabajar en el ecosistema, hacer proyectos para el ecosistema y todo ese tipo de cosas, suena súper raro hablar de ecosistema. Y muchas veces asimilamos que el ecosistema son este tipo de cosas, donde hay seres vivos como patitos conviviendo o cebritas en medio de la jungla, o simple y sencillamente donde conviven los seres vivos tanto marinos como subterráneos. Todos básicamente nos regresamos a nuestra clase de ciencia y tecnología de primaria en el que nos hablaban de qué era un ecosistema. Pero cuando van pasando los años y nos vamos involucrando en estos proyectos de innovación, cuando hablamos de ecosistema, lo que estamos hablando básicamente es todos los actores que estamos dentro de este mismo rubro de startups o de proyectos innovadores o de emprendimientos
que les damos soporte para que ustedes puedan sacar sus proyectos adelante, ya sea con conexiones, ya sea con dinero como capital, ya sea con mentores especializados, ya sea con programas como este. Básicamente todos intentamos vincularnos de alguna u otra manera para que ustedes, emprendedores, puedan tener un colchón donde tirarse al momento de hacer estos proyectos reinnovadores. Una característica principal que todos ustedes, o bueno, principalmente de los que me han contado los proyectos que están desarrollando o que quieren desarrollar a lo largo del programa, es de que no existen, o quizás sí existen, pero no necesariamente están tan desarrollados a nivel de mercado. Eso genera ciertas fricciones porque, claro, los rompemuelles existen como siempre, el típico rompemuelle todo ovalado que hace que el amortiguador del carro se malogre totalmente. Eh, pero obviamente si uno piensa y genera nuevas formas de cómo poder hacer, supongamos, rompemuelles, también nos encontramos con una barrera en el mercado, ya sea de los consumidores, de los clientes, de los usuarios, de las personas alrededor, de decir, ¿esto realmente funcionará? ¿Por qué tendría que cambiar lo que antes había o lo que antes conocía o lo que antes compraba por este nuevo producto? ¿Qué beneficios me ofrece? Este, ¿Será realmente bueno o no será bueno? Hay muchas preguntas alrededor del cliente y por eso este tipo de proyectos innovadores necesitan de este ecosistema, necesitan apoyo, necesitan un soporte para que puedan validar si realmente están solucionando un problema que el mercado está dispuesto a comprar o a pagar o a usar. ¿Ok? Por eso básicamente acá hablamos de ecosistemas, en este rubro en el que estamos nosotros. Entonces, si ya sabemos qué es ecosistema, nos tocaría preguntarnos qué es innovación. Y cuando hablamos de innovación, yo les traigo este tipo de casos. Hablamos de innovación cuando básicamente encontramos una nueva forma de hacer las cosas. Netflix, por ejemplo, es el caso más conocido. En su momento solo había videos, cassettes que se ponían directamente en una tienda física y una persona si quería mirar una película tenía que ir, alquilar, llevarla a su casa y recién ahí ponerse a ver. Pero ¿qué hizo Netflix? Básicamente utilizar todos esos videos y comenzar a enviarlos directamente como si fuera un Rappi en su momento. Se dieron cuenta de que eso estaba traccionando, pero que obviamente los temas logísticos les estaban matando. Entonces decidieron crear una plataforma en la cual subían todas esas películas sin la necesidad de que haya un producto físico de por medio, lo cual le permitía escalar a gran escala. Pero si nosotros regresamos a la época de Netflix, muchos de los usuarios probablemente ni siquiera querían descargar Netflix o ni siquiera querían abrir en sus computadoras esta plataforma porque no sabían si siquiera tenía virus. Es más, todavía era en una época en la que Netflix básicamente estaba también en el boom del Internet, así que no era como que las personas estábamos tan acostumbradas como hoy en día en utilizar cualquier aplicativo o cualquier página web que vemos en Internet. Entonces tenían que revolucionar toda esta industria de películas o de mirar películas para hacerlo de una manera mucho más accesible y que pueda ser escalable utilizando únicamente tecnología. Por eso, para Netflix ser grande necesitaba de altas tasas de alto capital para poder impactar en el mercado, para conseguir nuevos usuarios, para poder mejorar su plataforma y no se caiga, para poder impactar en nuevos mercados, plan de otros países, de nuevos usuarios y este tipo de cosas. Entonces se apoya del ecosistema para poder expandirse. Ese es el caso de Netflix. También lo vemos en Notco, básicamente este producto que se hace en base a únicamente un proceso de inteligencia artificial en el cual relaciona tanto las carnes tradicionales, el mismo sabor, el mismo gusto, lo transfiere a utilizarlo con insumos 100% vegetales.
Y cómo hacen este proceso de conversión de esto tradicional, una hamburguesa de carne tradicional, para convertirla en una hamburguesa vegetal, pero que sepa a una hamburguesa de carne, lo hicieron mediante inteligencia artificial, para que cualquier producto de origen carnívoro pasara a a ser 100% vegetal y así impactar menos en el ambiente, menos en la sociedad. Eso también conllevó todo un proceso de adopción de parte de los usuarios, así que por eso también se apalancaron de. Y así podemos ver cada uno de estos casos. Rappi, el más conocido, WeWork, Slack, Notion. Todos ellos básicamente encontraron una necesidad, encontraron un mercado, un nicho en el cual quizás las cosas estaban yendo muy lento o muy raro o muy poco innovadores, muy poco tecnológicos, que ellos decidieron hacer las cosas de manera mucho más eficiente. Por eso hoy Netflix, Notco, Rappi, WeWork, Slack, Notion son plataformas que utilizamos día a día, son cosas que ya son parte de de nuestra propia forma de hacer las cosas, de trabajar, pero pasaron por todo un proceso. Estos mismos casos es muy probable que también ustedes pasen en su momento, porque si están creando algo nuevo, necesitan tener una cierta adopción de parte del usuario. Básicamente la innovación la tenemos que entender como aquella que transforma mercados. Todos ellos revolucionaron su propio mercado, su propio nicho. Entonces la innovación la entendemos desde ese lado. Entonces acá viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es una startup? Porque sí, vamos a hablar mucho de startups y todo este tipo de cosas. Y básicamente una startup, según Eric Rice, como que uno de los que top que habla sobre startups, dice que es una empresa diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. ¿Y por qué hablamos de nuevo producto o servicio? Porque tal cual lo vimos en los slides anteriores, el hacer innovación requiere de crear cosas nuevas, no de inventar el fuego, pero sí de crear cosas nuevas. Si tomamos algo de otro mercado y lo adaptamos a nuestro mercado, es hacer innovación de de tal o cual manera, porque al final estamos haciendo que ese mismo producto se adapte a nuevas condiciones, a nuevas formas de ver las cosas. ¿Cómo le hago? Ahora Mejor que, me la voy a buscar, pues. ay, Ay, lo perdón, vemos por radio, ¿no? Hans, ¿Cuánto cuesta ¿estás grande con el crees que sea? micrófono prendido? ¿Eso? Hans, No vas a tener, no, me digo, no vas a tener problema. ay, ya. Entonces, básicamente es poder adaptarse a estos nuevos mercados. Em, Todo lo que ustedes hacen, por ejemplo, quienes me comentaron que eran ingenieros, tienen que crear nuevos productos basados en ciencia. Quizás lo han visto en otros países, quizás lo han encontrado en alguna investigación, pero no lo han probado como que en un mercado real y este tipo de cosas. Pero básicamente es crear ese producto y adaptarlo a un mercado. Eso es hacer innovación. ¿Y por qué incertidumbre extrema? Porque básicamente crear una startup, la verdad, no se tiene nada dicho. Como somos y hacemos productos nuevos, no sabemos si al final el consumidor lo va a aceptar bien, no sabemos qué nuevas funcionalidades, qué arreglos tenemos que hacer. O sea, inicialmente, y creo que a lo largo del proceso en general, nunca vamos a tener la certeza de que estamos haciendo algo bien. Y eso no es algo malo. En realidad eso es una fortaleza de una startup porque casi siempre está innovando, casi siempre está iterando sus productos, está siempre escuchando a su consumidor para poder ofrecerle lo mejor. Y miren, y si lo llevamos a empresas tradicionales, por ejemplo, Glory. Gloria nació con el tarrito de leche azul. Y quizás se hubiera podido quedar toda la vida con ese tarrito azul porque la gente hasta el día de hoy lo sigue consumiendo. Pero ¿qué hace Gloria? Innovar en nuevos productos, trayendo el que no tiene lactosa, el que es light, el que es para niños, el que tiene más esto, el que tiene más el otro, y va creando nuevos subproductos. Por más de que esta latita azul sea como que el top de su marca, sigue creando nuevas cosas para nichos específicos. Y uno nunca sabe si alguno de esos productos también va a fallar en el mercado. Quizá no era lo suficientemente rico, quizá a los niños no les gustó, quizás a las personas no les gustó, no les pareció, quizás sí necesitan la lactosa. O sea, hay muchas preguntas alrededor.
Y para hacer innovación siempre vamos a tener la incertidumbre de no saber si es que realmente nuestro producto va a encajar con el mercado. Por su lado, Paul Graham dice que es una startup es una compañía diseñada para crecer o escalar rápidamente. Lo que importa básicamente acá es el crecimiento. A diferencia de cualquier otro tipo de empresa tradicional, una startup es lo característico es que utiliza tecnología para escalar rápidamente. Así como el caso que les comenté en Netflix, en el cual ellos, en vez de solo estar repartiendo así como si fuera, entre comillas, un Rappi de estas películas, utilizaron una plataforma tecnológica que hacía que en par de horas puedan estar en la China si ellos quisieran y si ellos podían abrir sus plataformas para usuarios de China, sin problema alguno, sin detalle alguno, solo utilizando tecnología. Imagínense, y de nuevo voy a poner el caso de Gloria, y perdón por eso. Este, imagínense el caso de Gloria. Si Gloria quisiera sus, eh, abrir mercado en China, tendría que construir toda una planta allá, conseguir personal, conseguir material, conseguir todo. Y el tema de la inversión sería sumamente alto, a diferencia de una startup, que literalmente solo necesita que el usuario de ese mercado quiera la plataforma para abrirlo. Muy distinto a una empresa tradicional e industrial que sí necesita y requiere de esas inversiones de capital altas. Entonces, básicamente son la combinación de dos cosas. Uno, muchas personas deben quererlo, es decir, de que el mercado debe estar queriendo y necesitando esa solución. Y dos, utilizar tecnología para llegar a ellos. Con estas dos cosas claras, se hace una startup. Gran mercado usando tecnología para escalar. Y ya, no hay más. Esa es la ciencia de una startup. Como les comentaba, la diferencia de una empresa y una startup es esta. En el caso de una empresa, el modelo de negocio está claro y definido antes de salir al mercado. Los costos siempre van por debajo de su rentabilidad o de su crecimiento. Entonces, mientras más va creciendo, por más de que sea una lineecita un poquito baja, y igual sus costos se van manteniendo así. Si quiere abrir una nueva planta, sus costos se elevan también. Si quiere crecer en personal, abrir un nuevo local, también sus costos van a crecer. Esa es una empresa tradicional. Una startup, a diferencia, es una que su modelo de negocio se va a pivotear constantemente. Entonces, si lo vemos también en esta misma gráfica, una startup al inicio está por debajo de sus costos. Es decir, su inversión en marketing, en tecnología, en personas, en todo este tipo de cosas, va a estar muy por encima del ingreso que genera realmente a la empresa. Que ustedes se preguntarán por qué, o sea, en todos mis libros de administración, de ingeniería, de todo, me han dicho de que no tienen que estar en punto de equilibrio, que los ingresos deben de estar por encima de los costos y este tipo de cosas. Pues justamente una startup viene a como que modelar o moldear la nueva forma de cómo se hacen las empresas. Y acá es súper importante el tema de la inversión de externos. ¿Por qué? Porque claro, si es un producto innovador, es muy probable que el ingreso a mercado también sea mucho más lento. Y si queremos ser realmente agresivos, necesitamos invertir en personas, en construir un buen producto tecnológico, en hacer una buena campaña de marketing y este tipo de cosas. Por eso, todo esto, todo su crecimiento siempre está por debajo de sus costos hasta que llega a su punto de equilibrio. Y es ahí donde el crecimiento es exponencial y sus costos siguen quedándose de esta forma. ¿Por qué? Porque básicamente para este punto ya debería estar establecido tanto el producto tecnológico, ya debería estar como que bien desarrollado, bien apto para todo lo que necesita. Las personas o el personal ya debe estar consolidado y la estrategia de marketing probablemente utilicen mucho porque debe ser un producto conocido de por medio. Entonces, básicamente es así como funciona la diferencia de una empresa tradicional de una startup. Ahora,
Algunas características de una startup es uno, que se fondean de VCs. Como les comentaba, es necesario poder apalancarse de capital externo para poder crecer rápidamente y también poder estar al nivel de una gran empresa para poder hacer una real competencia. Dos, son escalables y one solution. De los proyectos que me habían comentado ustedes, yo siempre les recomiendo busquen un problema que solucionar y den una solución. No hagan más. No hagan como que vamos a hacer la plataforma o vamos a hacer el shampoo que lo cura todo. No, un problema, una solución. Sean súper directos con eso y no le den más vueltas porque al final de cuentas esa va a ser su propuesta de valor. Y cuando hablan de productos innovadores, necesitan entender muy bien al usuario. Pero si ustedes no se saben comunicar con el usuario con exactamente lo que están ofreciendo, entonces básicamente también les generan mucho ruido alrededor y no saben exactamente para qué los comprarían o para qué los usarían. Así que siempre con el foco, un problema, una solución. Tercera característica es que impactan globalmente, como les dije, utilizan tecnología para escalar rápidamente, entonces básicamente pueden impactar global. Y su métrica más importante de este tipo de startups es hacer IPO o ser adquirida, básicamente porque estos son los grandes hitos para estas startups, ya que al inicio pasan en un modelo en el que su crecimiento está por debajo de sus costos, lo que les había mostrado acá. Entonces, cuando llegan a este punto, básicamente es que la empresa está siendo saludable, está siendo invertida. Y para todos los que han invertido en esta primera etapa, les comienza a hacer sentido su inversión, porque su crecimiento está siendo exponencial. Ok, y esas son como que las características principales. Eric, cuéntame. Una consultita, no pude escuchar bien. ¿Qué significa se fondean de VCs? Ah, ya, se fondean de VCs o VCs, son Venture Capitals, que son como fondos de riesgo. ¿Qué es un fondo de riesgo? Es muchas personas que se juntan, dan un capital y dicen, ¿saben qué? Vamos a invertir en proyectos que sean altamente innovadores y que tengan alto riesgo. Por eso Venture Capital. Y ellos forman como un fondo, le llaman un fondo de capital, y comienzan a invertir a distintas startups para ver si alguna de ellas les puede retornar la inversión. Entonces, una característica principal de una startup es se fondean de venture capital, o sea, como que adquieren capital de esos venture capitals. No sé si quedó claro. Sí, sí, muchas gracias. Listo, a ti más bien, Eric. Ok, entonces básicamente estas son las características principales de una startup. Em, Actualmente el ecosistema de startups se está moviendo un montón. Ya a nivel Latinoamérica, o sea, obviamente Estados Unidos nos superó a grandes rasgos en eso y Europa también. Pero Latinoamérica ahorita está moviéndose un montón y realmente están apostando por la innovación en este tipo de startups. Más adelante les voy a mostrar algunos fondos, algunos lugares donde ustedes quizás puedan presentar sus proyectos para ver si pueden ser invertidos en algún momento. Ok, entonces, ya llevando al otro lado, esta es como básicamente según la teoría, según el libro, se debería de ver una startup. Primero tú empiezas. De ahí tienes entusiasmo, vas creciendo, vas esto, y te chocas con la realidad de que las cosas no siempre son así. Entonces, decaes totalmente mientras pasas por un proceso de experimentación con tus usuarios, comienzas a tener nuevas funcionalidades, comienzas a entenderlos, conocerlos, escuchar, iterar, todo este tipo de cosas. Y comienzas a tener tus primeras tracciones. Vas creciendo, y acá recién te das cuenta de que has hecho product market fit, que básicamente este término lo van a escuchar mucho en este ecosistema, que es cuando tu producto encuentra el porqué con el mercado. O sea, el mercado ya le da sentido, ya le hace sentido y comienza a usarlo y comprarlo. Entonces, es ese momento que nosotros le llamamos product market fit. Ahora, no significa que solo un usuario o solo un cliente compra. Significa que muchos están comprando, muchos están recomprando o muchos se están refiriendo.
ahí significa que efectivamente hay un problema, hay un mercado latente que te quiere, que necesita de tu solución. Entonces, lo más importante es llegar hasta este punto, como yo le digo, de eureka para los emprendedores. Y cuando ya encuentras esto, comienzas a escalar. Básicamente, esto es lo que nos muestran en los libros. Pero lo que realmente pasa en las startups es esto. Y sé que puede sonar un poco raro y engorroso, pero en general la mayoría de proyectos innovadores no es que tengan una curva de, ok, subo, bajo, experimento y crezco. No. Hay muchos que se quedan solo en experimentación, hay muchos que no encuentran product market fit, hay muchos que solo se quedan en entusiasmo. Entonces, básicamente, la historia se ve muchas veces así. Comienza el entusiasmo, comienza a decaer, quizás se concertan en otros proyectos, de ahí dicen, no, le voy a meter a todo, y comienza a crecer, y después baja, y después sube, y así, y así, y así, y este tipo de cosas. Y mientras va estando acá, probablemente un cofundador se fue, entonces tuvo que bajar toda la startup y comenzar su validación de nuevo. Quizás cambió el modelo de negocio, entonces también hay que replantearlo. Y hay muchas cosas que pasan dentro de una historia de una startup. Entonces, básicamente esto se ve así. Y si nosotros quisiéramos conocer muy, muy desde adentro cómo es el ecosistema, necesitamos también conocer el ciclo de una startup. Y acá es donde les voy a hablar un poco acerca de los fondos, de lo que existe actualmente en Perú para que ustedes se puedan apoyar y también saber de que el hacer un proyecto innovador no implica hacerlo solo. Así como este programa que están haciendo liderándolo Abel, existen muchos otros lugares también donde se pueden apalancar de capital, apalancar de mentores, apalancar de personas que los puedan apoyar a modelar su negocio. Entonces, en esta primera etapa, que nosotros llamamos pre-semilla y semilla, que es la de generación de ideas, en la que recién construyes un producto mínimo viable, que es como una pequeña muestra, como un prototipo. Y todo este tipo de cosas se pueden apalancar mucho de esos lugares. Primero las incubadoras aceleradoras, así como la de Moquegua, también existen otras como Emprende UP, Star UPC, Kama, Jabude, Butec Ventures, Innovo Lima, de donde también vengo trabajando. Entonces, acá se pueden apalancar de ellas en cuestión de conocimiento, mentores, conocimiento y mentores principalmente. Startup Perú. Startup Perú tiene un temático. Yo le recomendaría, al menos por los proyectos que he escuchado, que estén muy, muy atentos a ese tipo de convocatorias, porque ellos se enfocan exactamente en eso, ¿no? En ayudar a proyectos que estén en esa etapa y tengan como foco principal el combatir el cambio climático. Entonces, también la competencia se reduce y este tipo de cosas. Así que uno de los concursos es Startup Perú. Comunidades, asociaciones, está como la CEP, la RUI, Perú Incuba, Perú Emprende, Startup Grind. Hay bastantes, hay muchas, muchas comunidades hoy por hoy. Hay crowdfunding, que básicamente es cuando muchas personas te comienzan a invertir poquito, poquito, poquito capital, pero al menos te apoyas en algo. A esto le llamamos también las redes de inversionista ángeles, que se acuerdan que al inicio les dije que les iba a explicar un poquito más de qué era un inversionista ángel. Bueno, un inversionista ángel básicamente es una persona que tiene muy probablemente un exceso de capital, o sea, un exceso de capital propio, y decide invertir en algunas startups con tickets muy pequeños, de $10.000, $5.000, $15.000, más o menos es lo que está acostumbrado un inversionista ángel en Perú de invertir. ¿Dónde les pueden encontrar? La mayoría de ellos es más relación uno a uno, o sea, no sé, lo conociste de algún lado, lo viste de algún lado, te conoce porque fue tu mentor o algún tipo de este tipo de cosas. Y formalmente existen algunas redes de inversionistas ángeles en Perú, por ejemplo, Emprende UP, que tiene su red de inversionistas ángeles, está Capu Ventures y Davort, que ellos invierten tickets un poquito más altos, pero también están conformados por distintos inversionistas ángeles que les dan a personas o proyectos que están en etapa muy, muy temprana. Sí, para que también los puedan seguir y estoquear.
También se pueden apoyar del Estado del Gobierno, como ProMperú, ProInnovate, Concitec, COFIDE. Básicamente, ProInnovate, por ejemplo, salen este tipo de concursos como el que les comentaba de cambio climático. Concitec apoya mucho el tema de investigación, así que también de lo que he escuchado de sus proyectos deberían de apoyarse mucho de ellos. También existe la Bit Lab. Ellos no invierten directamente en proyectos, pero sí invierten en organizaciones que ayuden a este tipo de cosas de las ODS y este tipo de cosas que están moviendo al mundo en general. También tenemos a Coica Perú, a SUICP, a corporativos como BCP, Mi Banco, Ferricorp, que también tienen sus lugarcitos donde invierten o apoyan emprendedores. Pero si ya están en una etapa súper avanzada, que ya están comenzando a tener ventas, que ya tienen, no sé, años comenzando. Eric, antes de continuar. Carla, por favor, ¿puedes retroceder 3 segunditos la anterior? Sí, Ya, claro. por favor. Mm. Ya está. Igual tranqui que les voy a pasar porque también tengo unos links ahí que fácil no, o sea, no les va a llegar tiempo a googlearlas todas. Pero listo. Si están en una etapa súper avanzada, entonces se pueden apoyar mucho de ya corporaciones ya avanzadas. Por ejemplo, están los Corporate Venture Capital, que son los corporativos, Plan BCP, todos esos empresas gigantes que han destinado una parte de su capital para poder invertir en startups. Entonces tenemos, por ejemplo, al del Jockey Plaza, tenemos a Créalo, que es, por si no me confundo, de Credit Corp, tenemos Falabella, que es de Falabella, tenemos a Guaira, que es de Telefónica. También tenemos fondo de Private Equity como Bamboo Capital Partners, Enfoca, y también aquí están los famosos VCs, los que les había comentado anteriormente de que se fondean de VCs, ya, fondos de Venture Capital. Estos, dentro de todos, son los más conocidos. Está Laya Capital, Alive, I Think VC, V-Venture Capital, Salcantay, Utech Ventures, Winnipeg. Todos ellos ya, o sea, ya invierten montos mucho más altos, se centran mucho en cuántas ventas has tenido, cuánta atracción has tenido. Entonces ya están en una etapa súper, súper avanzada. Y bueno, Cofide que también como que les apoya a cada uno de estos fondos dándoles cierto capital. Para ustedes, en la etapa en la que están, deberían de concentrarse mucho en esto, inicialmente. Y no porque no puedan llegar a los otros ahorita, sino porque necesitan apalancarse del conocimiento técnico del ecosistema, entre comillas, del ecosistema, de todo el conocimiento, así como qué es un VC, qué es fondearse, qué es tracción, qué es este tipo de palabras un poco técnicas, las aprenden acá. Y con ese conocimiento van a presentarse a estos fondos mucho más grandes, con resultados mucho más atractivos, que les hagan sentido a un inversor. Y así van avanzando en este ecosistema, en toda esta historia de una startup. Algunas oportunidades que les había estoqueado un poquito antes de entrar es primero las de Proinnovate. Justo encontré un calendario en el que aparecen todas las convocatorias que aparecen todas. Ahí se las voy a pasar. También está Star Global Fellowship, que es como una convocatoria a nivel internacional. El ganador lo envían no sé cuántas semanas a Alemania, por si más no me confundo. Y ahorita justo están en convocatoria abierta para que puedan estoquearlo un poquito. También tenemos otras convocatorias ya fuera del país, como Startup Chile, Rockstar, de donde vengo, Emprelatam, que también es de Argentina. Entonces, todos ellos también tienen, en distinta etapa, van invirtiendo, pero son aceleradoras de negocio. Es decir, si ustedes ahorita están en una incubadora, se pueden apalancar de aceleradoras que ya estén en una etapa un poquito más avanzada. Los tickets no son, o sea, los tickets de inversión o el monto de inversión no es tan alto, pero es lo justo y necesario como para que puedan escalar en sus proyectos. Esto, estos son los más conocidos, a los que yo casi siempre estoy echándole el ojo en cuestión de convocatoria o fecha. Uy, Hans, ¿tienes alguna consulta o duda?
Uy, o quizás solo se lee. Ok. Pero yo les recomiendo un montón que si quieren estar muy, muy al tanto de todo este ecosistema, de todo lo que se viene haciendo, chequen esta página que es Startups Latam. Ahí aparecen convocatorias, aparecen noticias, aparece todo. La verdad es el medio que a mí personalmente me encanta demasiado. Búsquenlo y ahí van a estar muy al tanto, uno, de qué nuevos proyectos se van haciendo. Quizás sus proyectos ya están ahí siendo invertidos por otros. Entonces, básicamente para que digan, ah, ok, si lo han invertido, ¿qué modelo de negocio tiene esa al que han invertido? A qué fondos se está presentando esa a la que han invertido, no sé, hacerse muchas preguntas. Las aceleradoras, ¿qué foco tienen? O los inversores, ¿qué foco tienen? ¿Tienen en cambio climático? ¿Tienen en bienestar? ¿Tienen en finanzas? No sé, o sea, van viendo, van modelándose y también se inspiran en cuestión de modelos de negocio, ideas, los fundadores, la complementariedad del equipo y este tipo de cosas. Se las envío después para que lo puedan tener ahí todo recopiladito y revisen cada una de estas páginas. Entonces, al final de qué hago mi startup, yo sé que la mayoría de ustedes ya han nacido con algún tipo de concepto, o sea, postulado con algún tipo de concepto o de proyecto, pero básicamente quiero decirles un poquito de cómo va el tema de, no sé, tendencia en Latinoamérica. Eh, Principalmente se están saliendo muchas fintech que son algo como Yape, como Cambista, como este tipo de negocios que básicamente utiliza el tema financiero para utilizar tecnología y hacer todas estas conversiones. ¿Ok? Ese es el que más ha tenido eh, crecimiento en la TAM. Existen otros como e-commerce, IT service, CRMs, transportation y todo este tipo de cosas. Entonces, para que más o menos vean cómo va el tema de las inversiones en Latinoamérica en ciertos sectores, yo les recomendaría mucho darle doble clic al tema de agricultura, que es algo que está creciendo principalmente, yo creo, por el tema de cambio climático, que ya se le está poniendo demasiado foco, demasiado. Entonces es una tendencia que dentro de todo, uno, es buena para el ecosistema y dos, ya hay muchas más personas interesadas en invertir en soluciones que puedan ayudarnos este tipo de cosas. También el tema de cleantech, y biotech y medical device, esas también están explotando un montón. Entonces, sé que la mayoría de ustedes tiene este tipo de productos, así que mucho, mucho foco, o sea, agricultura, limpieza, biotecnología, mucho foco. Créanme, quizás hoy está recién creciendo, pero mañana va a explotar estas industrias. Eh, y bueno, básicamente lo único que nos falta para hacer el siguiente Google, creo yo, es poder pensar en grande y poder pensar mundialmente. Creemos soluciones para el mundo y no solo para nuestra región ni para Perú. Seamos ambiciosos en querer construir algo para todo el mundo y que todo el mundo nos conozcan. Y no por un tema de ego, sino por un tema de que realmente nosotros somos capaces de construir cosas para el mundo. El 90% de las startups fracasan y esta es una data demasiado dolorosa de alguna u otra manera y con esto no los quiero desmotivar, pero como no los quiero desmotivar, les he traído las cosas por las que usualmente las startups fracasan. Uno, no resuelven un problema real. A veces nos enamoramos tanto de la solución que estamos creando, del producto que estamos creando y lo amamos, lo adoramos con todo nuestro corazón. Pero cuando el mercado nos está diciendo de que no lo quiere o no lo quiere de tal o cual manera como lo construimos, y pensamos que es nuestro hijo, como si estuvieran intentando cambiar a nuestro hijo, la mayoría de veces fallamos ahí, porque básicamente no estamos construyendo un producto para nosotros, estamos construyendo un producto para el mercado, para el mundo, y es importante escucharlos. Dos, no logran tener tracción y está muy ligado al tema del problema real. Básicamente, si no hay un problema real, probablemente no haya tracción. O sea, la gente no te compre ni tenga la necesidad ni la urgencia de pagarte. La tres es la falta de caja.
Hoy por hoy se valora mucho que los proyectos o las startups tengan métricas muy saludables. Plan de que, no sé, tenga unos buenos ingresos, tenga el suficiente capital para apalancarse por tanto tiempo y ese tipo de cosas. Pero la falta de caja siempre va a ser un problema porque no siempre te puedes estar apalancando de fondos de Venture Capital. Cuatro, ignoran el feedback, también muy ligado a los primeros, a los dos primeros problemas o, bueno, circunstancias por las que fracasan las startups, que no estamos escuchando directamente a nuestros clientes, estamos siendo muy cerrados con nuestro producto y lo que estamos construyendo. Cinco, no iteran rápido. Básicamente nos quedamos con un producto que no es desde el inicio hasta el final. Y, uy, José, ¿se te prendió tu micrófono o tienes alguna consulta? José Ticona. Ok, quizás solo se le prendió. Ok, pero básicamente no iteran rápido, no, no están en constante pivoteo de crear nuevas funcionalidades, de crear más valor al producto que tengamos. Entonces, ya no solo nos quedamos, por ejemplo, en un shampoo, nos quedamos también en, no sé, en un producto adicional, toallitas o el pasavidrio o algo más que le pueda agregar más valor al cliente. Y sexto, y no menos importante, el tema del mal equipo. Quizás no hay complementariedad de los perfiles. Quizá tenemos una idea súper alucinante, pero no hay alguien que la construya de por medio. No sé, supongamos mm, uno de los proyectos que he escuchado, el rompemuelles. Imaginemos, necesitamos un ingeniero, yo creo, civil o industrial que esté ahí haciendo algo del tema de rompemuelles, pero somos un equipo de puros marqueteros, como yo. Básicamente es muy probable que tengamos una gran idea y podemos investigar y podamos hacer todo, pero no vamos a poder tener un correcto enlace con el producto que queremos construir, porque al final no tenemos la capacidad técnica de desarrollarlo. Pero lo más difícil o lo más importante en realidad es ser perseverante en esto. O sea, básicamente no vamos a lograr nada de lo que queramos si es que pensamos que nos va a salir a la primera, porque no va a salirnos a la primera. Así que ya cierro con esto de que se queden con esa pregunta. Si desean, la pueden escribir. Si desean, la pueden poner en el chat o levantarme la mano. Lo que ustedes deseen, pero en realidad se las regalo. De cuál es ese motor para seguir construyendo su startup. Sus startups, su proyecto, su negocio, lo que deseen, en realidad. Em, Encuentren esa motivación. Y no tiene que ser un tema de no, porque es el proyecto más alucinante que he creado, o es un tema de que, pucha, yo quiero ser exitosísimo, o ese tipo de cosas. Veamos un poco más profundo, un poco más ligado a nuestras propias experiencias, a lo que queremos impactar con el mundo, de que si creamos esta red para pescar, que sea por un tema genuino, de que nos preocupamos por el medio ambiente, de que realmente estamos en una lucha constante, porque solo cuando entendamos el porqué de lo que hacemos, vamos a poder encontrar motivación día a día que construyamos este negocio. Y ya, ahí finalizamos. Muchas gracias por estar todo este tiempo conmigo, por compartirme sus proyectos, sus ideas. Yo la verdad súper feliz y en serio de corazón espero de que la mayoría de los proyectos los pueda ver florecer más adelante. Les dejo mi correo por si quisieran, no sé, profundizar en algún tema, algo les ha quedado duda, consulta, o simple y sencillamente quieren hablar de sus proyectos para ver cómo lo modelamos, sin problema alguno, me pueden hablar. Y ya, nada más, no sé si tienen alguna consulta o duda, si nos queda tiempo también. Dime tú, Abel. No sé si tiene alguien una consulta o una duda. Adelante chicos, con confianza. Muchas gracias, Carito, ha estado muy esclarecedora la presentación. Gracias, Abel. Eric, tenías tu manita levantada. Ya, sí, tengo una consulta, me siempre llama la atención, ¿no? El hecho de que a veces los programas apoyen a los emprendimientos. Eh,
¿Puedes hablarnos un poco más a profundidad de qué beneficios traen? O sea, si es que es por concursos o si es que invierten directamente o cuánto llegan a invertir. Bueno, ese tipo de cosas siempre causa curiosidad, ¿no? Ujú. En realidad cada programa es un programa distinto. Hay programas que solo te enseñan, literalmente sin inversión, sin nada, y están más concentrados en la etapa de idea y validación de producto, lo cual yo considero súper importante porque como les había comentado, este ecosistema, este mundo, se mueve mucho bajo tecnicismos, bajo contactos, bajo experiencias de otras personas y este tipo de cosas. Y si no estás involucrado, va a ser mucho más difícil acceder a estos fondos mucho más grandes. No imposible. Pero mucho más difícil. La verdad es de que en esta etapa inicial, estos programas que no necesariamente te dan plata, te ayudan mucho a establecerte, conocer y conectar muy bien. Cuando ya tienes eso muy bien formadito, ahí sí ya irías a un poco más al tema de concursos, al tema de fondos, bueno, principalmente esos que te dan capital. Los concursos, el beneficio es de que no te piden ninguna parte de tu empresa. Se le llama equity, básicamente lo que decimos, pero no te piden equity, no te piden porcentaje, no te dicen dame el 8% a cambio de tanta plata. No, porque es un concurso. Te lo dan solo porque ganaste ese concurso, fuiste el mejor exponiendo tu proyecto, el mejor mostrando tus resultados y tan, toma el dinero. Y por otro lado están los fondos. Los fondos sí te piden equity, te piden un porcentaje de tu empresa a cambio de dinero. Ahora, el dinero que te dan también es mucho más elevado, entonces también por eso hay un trato ahí distinto con el tema del equity, de ese porcentaje que te piden métricas mucho más elevadas, te piden ya trayectoria, hay muchas cosas más que evalúan, o sea, es un poquito más difícil porque también hay que comprender que es su inversión, es su plata metida en tu proyecto, creyendo en tu proyecto. También hay otras, perdón, que me había olvidado, que son las aceleradoras. Las aceleradoras también te invierten a cambio de un equity. Pero las aceleradoras son una perfecta combinación de un programa tradicional, normal, con plata. ¿Por qué? Porque te conectan, te presentan, te hacen todo, o sea, te ayudan a acelerar un poco ese crecimiento apalancados de dinero. Ellos también son muy buenos, la verdad, para una etapa intermedia está súper bien meterse en una aceleradora para mí. Pero inicialmente conozcan del ecosistema mediante programas así tranquilos y vincúlense muy bien. No sé si quedó claro, Eric. Sí, sí, pero a ver, por ahí creo que tenía una duda. Déjame formularla bien, por favor. Sí, no te preocupes. Bueno, María Fernanda, gracias. Sí quedó todo claro. No sé si alguien más tiene alguna consulta o alguna duda mientras Eric va formulando. Ah, ya sé ya. Este equity que te piden las aceleradoras, ¿es el mismo que te pide cualquier otro inversionista o es más bajo? No, la verdad depende. Las aceleradoras usualmente te piden entre un 8 a 10%, por si más no me confundo, la mayoría de ellas pide ese porcentaje de equity. Los fondos, la mayoría de veces, tiene que ser más tú que pides. O sea, tú cuánto estás otorgando de tu porcentaje de tu startup a cambio de cuánto dinero. O sea, es más negociación en realidad entre la startup y el fondo que te quiere dar el dinero, pero finalmente eso está muy apalancado de cuántas métricas le estás presentando, si realmente les hace sentido a la industria, el negocio, el tiempo, el equipo. Por eso es de que eso ya es, o sea, eso ya es negociable. Básicamente es lo que tú estés valorizando tu empresa. Así se le llama el término tal cual, valorizar tu empresa. Pero las aceleradoras ya tienen fijo, que es entre un 8 a 10% a cambio de tanto dinero. Cuando vas con un inversionista ángel, que es como los primeros tickets, ahí también es mucho de la negociación, la verdad. Hay algunos inversionistas que te pueden pedir locamente, porque eso está mal,
pero locamente te pueden pedir el 30% de tu startup a cambio de, no sé, $5.000, porque no has generado nada de tracción. Entonces, dice que eso se valora, se valoriza tu empresa. Porque claro, sin tracción, sin generar ventas, sin generar nada, solo tienes una idea en un PPT, este, básicamente te pueden agarrar no sé cómo se le puede decir sin sonar mal, pero agarrar de buena, básicamente, y pedirte montos muy, muy elevados a cambio de muy poco. De inocente. Exacto, de inocente. Pero es mucha negociación. Por eso es importante como que rodearte un poco de personas que ya están metidas en el ecosistema para que no cometas ese tipo de errores, porque es muy común. Cuando uno no sabe, la verdad, le pueden ofrecer cualquier cosa y termina cometiendo errores que finalmente perduran mucho en el tiempo. Entonces, sí, no sé si quedó claro. Sí, sí, ya me queda claro, Carla. Bueno, si es que nadie más tiene una pregunta, tengo una más, pero es más un poco personal, ¿no? ¿Tú en tu propia experiencia has tenido emprendimientos? ¿Podrías hablarnos de eso? Sí, 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 claro. En realidad, cuando estaba dentro de la universidad, em, inicié como un proyecto, y esto que sirve como un poco de inspiración, así súper rápido se les cuento, pero cuando estaba en la universidad me metí en un concurso que se llamaba High Price, que era justamente para universitarios. Amigos, yo estaba presentando un proyecto de vender barritas nutricionales, o sea, nada innovador, o sea, era barritas horneadas en mi horno. Cero novedoso. Hasta que fue un mentor que justamente me dijo, oye, ¿por qué no haces algo novedoso? Quizás no a nivel producto, pero sí a nivel modelo de negocio. Entonces, yo quería combatir un poco el tema de la anemia, entonces me dijo, ¿por qué por cada barrita no regalas una barrita? Entonces comencé a hacer mis matemáticas para ver que todo me cuadrara y me di cuenta que efectivamente sí lo podía hacer. Y es un modelo que ya existe, que es one to one, por si más no me confundo. Entonces, eh, eso me abrió la mente porque yo solo conocía vender un producto y ya. Toda mi vida marketera me habían enseñado eso. Hasta ese mentor que me dijo que había una nueva forma de hacer negocios. Eso me volvió ya a meterme a todo el tema de startups, ya conocer de que se podía innovar a nivel de producto, a nivel de modelo de negocio, a nivel de clientes, a nivel de marca, a nivel de todo. Y ya después fundé una startup junto con unos amigos que básicamente nosotros le decíamos que dábamos vida a los PDFs. Entonces, tú subías un PDF a esta plataforma y mientras estabas haciendo cualquier otra cosa podías conversar con este PDF. Entonces le decías, oye, ¿de qué trata el documento? Y el PDF te comenzaba a hablar, trata sobre eso, esto. ¿Y me puedes decir por qué Pepito mató a Juanita? Ya, porque ta, y te comenzaba a contar mientras hacías otro tipo de cosas. Así que avanzamos en eso. El mayor aprendizaje creo de eso fue, tengo que escoger un buen equipo, porque al final yo era la única marketera y eran tres ingenieros de sistemas. Y era muy difícil hacerles cambiar el tema de producto porque era su hijo. Y yo venía con todos los insights del mercado porque yo era la que vendía el producto. Entonces fue un poco difícil y por esa relación decidimos cerrar la startup y ya. Pero esa fue un poco la trayectoria para que ustedes también sepan de que no todo lo que construimos al inicio es lo que se va a mantener hasta el final. Y este tipo de programas al final les ayuda a poder expandir un poco su mente de cómo hacer negocios, de cómo vender, de cómo hacer un nuevo producto y este tipo de cosas. Así que nada, tómenlo como un poco de experiencia personal para que ustedes también puedan innovar en ese sentido. Muchas Y gracias, Carol. ahora sí, a ver, muchas gracias a ti más bien. Gracias, Eri, gracias a todos los que han participado. Nada, ahí está mi correo, cualquier cosa que quieran, búsquenme en LinkedIn también si desean o en correo, lo que ustedes deseen. Yo redisponible para ustedes. Y dejo de compartir para darle el pase al siguiente speaker que también los va a estar acompañando. Muchísimas gracias, Carol. La verdad que nos has iluminado mucho con tu conocimiento fresco y tus palabras motivacionales, perdón, motivadoras.
Los chicos, yo estoy seguro que están más que contentos. De mi parte, encantado de tenerte en este espacio, de poder contar con tu valioso aporte y esperamos que sea el primero de muchos en otros espacios en los que podamos tener oportunidad de compartir y colaborar. Bueno, Totalmente. Cuídense. muchas gracias, Carito. Estamos en contacto definitivamente. Muchas gracias por el tiempo, por la dedicación. Y bueno, como les comentaba Carol, ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro siguiente speaker en esta noche. Ya se conectó. Esta noche contaremos con la participación de Pablo Cardoso, emprendedor, asesor de estrategias comerciales, perdón, responsable del Centro de Emprendedores de la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, evaluador de proyectos en instituciones internacionales públicas y privadas, socio y fundador de WeMakers, consultora especializada en el acompañamiento estratégico de negocios que a través de un enfoque práctico y personalizado busquen orden, estructura y crecimiento. Y bueno, sin más preámbulo, agradezco mucho la participación y el tiempo y te cedo el pase. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Abel? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes, buenas noches ya para acá, para Argentina y con mucho frío. Hoy estuvimos en bajo cero, así que la estamos pasando un poco mal en este invierno que está arrancando. Bueno, gracias por el espacio, gracias por compartir este momento. Lo que les voy a pedir antes de compartir la presentación y entrar en tema, si me pueden mostrar o compartir ahí en el chat, con una sola palabra, a qué sector o a qué industria pertenecen sus ideas, sus proyectos, sus emprendimientos, y el que no tiene idea, incluso que ponga ahí en el chat, no tengo idea todavía trabajándola, como para más o menos entender por dónde orientar un poco este salpicadito que vamos a hacer hoy de conceptos dentro del ecosistema emprendedor, de conceptos de lo que es el ecosistema y la idiosincrasia y la cultura emprendedora en Argentina, y muchos de los conceptos que escuché en estos últimos minutos de Carol, que se van a ir retocando y que se van a ir moldeando un poco más con el contexto general de ecosistema. Así que ahí si alguno se anima, que me vayan poniendo ahí en el chat a qué industria o sector pertenece su proyecto, su idea, y el que no tenga idea, bueno, que también me cuente. Bien, ahí Peñalosa, gracias por tecnológico, reciclaje, los que se vayan animando, incluso si no pueden escribir, abrir un segundo el micrófono y decir la palabra, alcanzaría. Mientras tanto, voy compartiendo la pantalla. Entretenimiento, agrotecnología, perfecto. Bienestar ecológico. Bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora en estos minutos va a ser un poco contexto general. ¿Se confirma que se ve la pantalla ahí? Sí, sí se ve, Pablo. Perfecto. Concepto general de un poco el contexto de lo que es el ecosistema y cómo hacer para salir a validar si no tengo una idea todavía en mente. Yo un poco lo que siempre trato de trasladar y transmitir con respecto a, bueno, no tengo idea, pero quiero emprender, es en empezar a tener una mirada inconformista del mundo que nos rodea. Empezar a escucharnos en el momento en que nos quejamos, o por algún producto, por algún servicio, o por alguna experiencia. Esas quejas o esa mirada inconformista va a ser la que nos va a ayudar a nosotros a tener esa mirada de que algo se puede mejorar, que algo se puede cambiar, que algo se puede hacer de manera diferente. Todo lo que nos rodea, tanto los productos como los servicios, como las experiencias de usuario, existen porque a alguien se les ocurrió fabricarlo, transformarlo en un servicio, transformarlo en una experiencia. Y alguien de eso lo transformó en negocio. Entonces, esa solución se puede ir adaptando y se puede ir mejorando en función a si yo le puedo agregar algo de valor y puedo hacer algo diferente. Entonces, los que no tengan idea, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle cómo empezar a construirla, empiecen a escucharse y a ver dónde puede haber algún punto de mejora de lo que nos rodea. Obviamente la mirada inconformista y esta mirada emprendedora de la inconformidad nos volvería locos si apuntamos a que todo se puede mejorar. Ahí yo también lo que recomiendo es hacer un recorte de la realidad y empezar a encontrar áreas de interés en donde a mí me interesaría desarrollar alguna diferencia. Un ejemplo, les digo, si a mí no me interesa el mundo agrícola, bueno,
veo y puedo observar que hay muchas mejoras para poder plasmar, para poder proponer, pero quizás es un mundo, es un ámbito, es un sector, es una industria en la cual no me interesa desarrollarme. Entonces, el mundo agrícola lo voy a quitar de mi ecuación y me voy a quedar con las áreas en donde a mí me interesa desarrollar o generar alguna mejora. Ahí es cuando empiezo a encontrar esa posibilidad de desarrollar ideas, de desarrollar negocios. Un poco lo que decía Carol también hace un ratito con respecto a esto del propósito es súper importante. Nos tiene que movilizar algo más allá del dinero, algo más allá de la rentabilidad. Tiene que haber un propósito y es el famoso combustible emprendedor. El camino emprendedor, y también como lo decía Carol, lo voy a parafrasear un montón de veces, porque hay muchas cosas que estamos súper alineados sin conocernos, pero hay un montón de cuestiones en el mundo emprendedor, en el camino y en la vida emprendedora que son súper sinuosas. Y no hay manual ni teoría que evite que como emprendedores nos demos la cabeza contra la pared. Lo que nos va a ayudar a la teoría, la red de contactos, el análisis, la observación y todo esto es que ese chichón que nos demos cuando nos golpeemos la cabeza contra la pared nos duele un poco menos. Pero va a pasar, porque es un camino sinuoso, es un camino incierto, es un camino de construcción constante y como se mencionaba recién también de perseverancia. Entonces, si yo me movilizo solo por la oportunidad financiera, solo por la rentabilidad económica, ese combustible se va a agotar, esos obstáculos van a parecer más grandes. Tiene que ser algo que con ese combustible, y con esa pasión y con esas ganas, a mí me quite el sueño querer llevarla adelante. Me quite el sueño querer transformar una realidad, querer generar una nueva idea, un nuevo negocio. Entonces, acá, una vez que yo ya tengo este concepto principal de qué es lo que quiero resolver como solución, qué es lo que quiero hacer, tengo que entender a quién se lo voy a vender, a quién le voy a entregar esta solución. Y cómo voy a hacerla sostenible. Y acá cómo ganar dinero significa no solamente desde la rentabilidad, que ojalá puedan emprender y materializar sus ideas y sus proyectos y vivir de eso. Pero es un camino, como les decía, sinuoso y largo. Pero para el caso de los que tengan un propósito más de impacto social o de impacto ambiental, no muchas veces o no siempre necesariamente tiene que seguir un fin económico. Entonces ahí empiezan a aparecer más las figuras de emprendedores sociales o fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales que tengan un concepto de querer transformar, de querer cambiar una realidad, de generar una solución con un producto o un servicio, impactando socialmente o ambientalmente, pero no desde lo económico, desde el sentido que no buscan esa rentabilidad. Pero son necesarios ver los números, es necesario ver los números en esos proyectos, porque de todas formas hay que hacer sostenible el proyecto en el largo plazo. Y para poder sostener el proyecto voy a tener que tener un equipo, y para poder tener un equipo voy a tener que poder pagarle honorarios o sueldos el día de mañana, o poder armar una estructura como empresa. Así que por más que no tenga fines de lucro, igualmente yo tengo que pensar una manera de generar ingresos con cualquier tipo de idea o negocio. Con respecto a esto de la perspectiva del negocio, una vez que yo ya tengo definido en qué voy a emprender, en qué ámbitos me interesa desarrollarme, en qué sector, ya sea o por hobby, por pasión, por interés, por cercanía de recursos, por contactos, tengo que empezar a plantear desde dónde me voy a parar a ver ese negocio. El ejemplo que yo suelo dar siempre con respecto a la perspectiva del negocio tiene que ver en pararse desde un lugar en donde qué estoy resolviendo y para quién lo estoy resolviendo esto. Y desde ahí empezar a construir soluciones. El caso aplica para todos los negocios, para todas las empresas. Trasládenla después al ejemplo que ustedes quieran, pero por ejemplo, Uber. Uber acá en Argentina, y como en la gran mayoría de los países, lo que permite es utilizar autos. Hasta no hace mucho acá en Argentina se habilitó la opción de pedir una moto. Pero ese auto y esa moto son parte de una solución mayor, que es lo que busca resolver Uber, busca que la gente pueda movilizarse de manera fácil, rápida e incluso muchas veces más asequible que un taxi o un remis, como se suele llamar acá. El día de mañana, si por cuestiones externas, factores externos, no se pueden utilizar más autos o más motos por tema de regulación, de consumo, de tecnologías, lo que fuera, como el centro del negocio de Uber está posicionado y parado en resolverle la movilidad a la gente, empezará a ofrecer otras cosas, saldrán otras flechitas, digamos, desde ese centro. Un autovolador, una bicicleta, cualquier cosa que exista o ocurra en ese momento para resolver esa solución, para brindar esa solución al mercado. Si yo pongo en el medio de este centro de negocio a Disney con entretenimiento, tengo un sinfín de aristas, de flechas que salen de ahí. Tengo parques temáticos, merchandising, musicales, deporte,
teatro, cine, conciertos, bueno, un sinfín de cosas que entretienen a la gente. Un ejemplo más bajado a lo práctico es si yo quiero vender un pijama, por ejemplo, un ropa de cama. No voy a poner al producto en el centro del negocio, en la perspectiva del negocio. Lo que voy a hacer acá es pensar en parte de qué otro universo mucho más grande es la ropa de cama. Bueno, puedo empezar a pensar mi negocio, por ejemplo, que busque resolver o que alivie la necesidad en el mercado del descanso, del bienestar y la higiene del sueño. Entonces, en función a ese concepto de la higiene del sueño, sí, voy a vender un producto con el que inicio, como el pijama, como la ropa de cama, pero el día de mañana te ofreceré, por ejemplo, no sé, un termostato regulador de la temperatura de una habitación para regular justamente la temperatura al momento antes de dormir. Un podcast con una meditación guiada para inducir el sueño. Sábanas, colchones, almohadas, distintos conceptos que ayuden a resolver esa necesidad, que ayuden a resolver y que se desprendan de ese universo que es, para este caso, la higiene del sueño y el buen descansar. Que hoy lo resolvería con el producto que es el pijama, pero mañana puede ser con algo digital y con cualquier otra cosa. Entonces, yo ahí los invito a que los que ya tienen proyecto, que piensen si lo que están ofreciendo hoy, esa solución, parte de qué otro concepto más grande es. Es una solución que hoy es la consecuencia para resolver tal cosa en el mercado. Eso desde un lado para poder, cuando el día de mañana, como les decía con el ejemplo de Uber, no haya conceptos, perdón, externos que ataquen o invadan un poco mi producto o mi servicio, en caso de que los elimine por cuestiones externas de regulación, de consumo, de tendencia, de tecnología, lo que fuera, yo tuviese que reinventar mi negocio, ¿cómo lo voy a solucionar en ese momento? Concepto básico para, una vez que ya tengo eso definido, empezar a utilizar las metodologías y herramientas que existen en el ecosistema emprendedor. Mucho van a ver y muchas teorías sobre el modelo Canvas. Yo en esto puntualmente lo que siempre sugiero es hacer un recorte mínimo en las etapas iniciales o en los primeros pasos, en los primeros ciclos de vida de un emprendimiento o un proyecto. En estos bloques que están ahí marcados en rojo, es la propuesta de valor, que es este centro de negocio, que es esta perspectiva de qué le resuelvo al mercado, como les mencionaba anteriormente. El segmento de clientes, que es a quién le voy a vender lo que estoy proponiendo. El segmento de clientes deberían ser, en las etapas iniciales y sobre todo en las etapas de validación, no más de 2 o 3 tipos de segmentos de clientes, que significa que agrupe no más de 2 o 3 conjuntos de personas o segmentos de clientes justamente, pero con algunas características similares, ya sea por edad, por ubicación geográfica, por intereses, por hobby, por industria, por sector, por tamaño de empresas para los que vayan a proveer a empresas o a otros negocios, pero elegir 2 o 3. Porque lo que yo voy a tener de este análisis en las primeras etapas, que puede llegar a ser en los primeros años inclusive, es una teoría de mi negocio, es una teoría del proyecto, que tengo que salir a fundamentarla, que tengo que salir a validarla, que tengo que empezar a hacerla crecer y construirla. El definir no más de 3 implicaría que yo estoy sobre el concepto del negocio eligiendo 3 ingredientes y saliendo a validarlos. Pongo una fecha de vencimiento, es decir, la hipótesis esta o esta receta con estos ingredientes la salgo a validar durante un mes, una semana, un año, 3 años, el tiempo que le dedique en cuanto a intensidad, en cuanto a recurso y en cuanto a cuánto fundamento y fuentes tengo del otro lado, cuántas devoluciones tengo del otro lado. Y eso es lo que va a ir haciendo que lo que yo hoy tengo como modelo de negocios, hipótesis en la cabeza y plasmado en un papel, lo empiece a transformar en algo real. Cuando llegue esa fecha de vencimiento de análisis, voy a hacer un corte y voy a decir, ¿sigo con este tipo de segmento de clientes o hago un cambio? ¿Sigo ofreciendo este tipo de soluciones, este tipo de productos o servicios o ofrezco otra cosa o genero algo nuevo o qué cosas cambio? Imagínenlo, digo, bajado mucho más a tierra, es, quiero cocinar una torta, cocinar un pastel. ¿Qué ingredientes voy a poner si yo no tengo la receta exacta en cuanto a qué tipo de ingredientes le voy a poner, qué cantidades les tengo que poner? Entonces iré probando, imagínense eso, emprender es un poco eso, ir probando qué ingredientes, qué cantidades para saber cómo sale ese pastel.
Cuando lo pruebe, cuando haga ese corte, diré, y salió un poco más dulce, más salado, necesitaba más horneado, más esto, más aquello, y lo voy ajustando. Y cuando yo empiece a ajustarlo y encuentre la receta ideal, va a ser el momento en cuanto el negocio llegue a su punto de equilibrio, en donde no gane ni pierda y encuentre ese market fit, un poco de lo que se hablaba hace un ratito, que es el momento en donde yo ya lo que conozco del mercado, lo que conozco de mi producto, de mi servicio, lo que conozco de mi negocio, de mi equipo, de mi estructura, es lo que ya me valida y está fundamentado por el tiempo de trayectoria y el tiempo de construcción. Para esto es importante conocer a quién le vamos a vender, conocer a nuestros clientes. No es lo mismo venderle a un B2C, es decir, a un consumidor final, que venderle a un B2B, por ejemplo, a otro negocio, a otra empresa, y yo transformarme o transformar mi negocio en un proveedor de servicios o de productos. ¿Por qué? Porque los tiempos de negociación no son los mismos, las estrategias de abordaje no son las mismas. No es lo mismo llegar por canales online que por canales offline, es decir, en el online, sí, yo puedo publicitar y pautar o a través de Meta o a través de ads mi producto, mi servicio y tratar de llegar al consumidor final, o quizás es un nicho muy específico y sí o sí tiene que ser en el offline, en el canal, y ahí le tengo que vender a empresas, y para poder venderle a ese tipo de empresas y llegar a ese público, tengo que pagar un stand en una feria, en un congreso, una entrada en un evento y darle la mano a mi potencial cliente, invitarlos a que sean parte de un desayuno, de un cóctel, de una cena. Todo esas estrategias, esos canales de llegada a esos clientes, hay que pensarlos siempre desde fuera de la caja. Es decir, no solamente en el online, sino también en el offline. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde recuerden, habitualmente suelen estar? Empezar a encontrar esos puntos de vinculación. Después, otra cosa para salirse de la caja, el tema de innovación. 3 conceptos de innovación rápida. A ver, está la innovación disruptiva, que es la que va desplazando a las industrias ya conocidas, a las soluciones ya que son como naturales para nosotros y que existieron siempre, pero que algo nuevo empieza a desplazar a lo que ya existía. En el caso, de vuelta vamos con Uber, el taxi existía y naturalmente para nosotros, por nuestros tipos de generaciones y las edades, digo, más o menos, para nosotros no hay otra alternativa, no hay otra solución. De hecho, Uber cuando desembarcaba en algunos países era polémico, era conflictivo, pero de repente hoy con el tiempo, y sobre todo pasa acá en Buenos Aires, Uber es hoy la solución y la alternativa más común y más natural, incluso más natural que el taxi. Entonces cambió por completo el paradigma en ese sentido. Eso es innovación disruptiva, cuando una tecnología, cuando algo distinto viene a irrumpir en el mercado y de a poquito va desplazando lo que ya existía de forma o ineficiente o mucho más tradicional o anticuada. Después tenemos la innovación incremental, la que casi sin darnos cuenta, de a poquito y paso a paso va cambiando y transformando el consumo, el acceso, la tecnología, la información. Desde lo que es el teléfono, yo pasé por mi edad, digo, por mi generación, pasé por el teléfono a disco, y hay varios memes y por ahí dando vuelta algunos videos virales en donde a chicos muy chiquitos de menos de 10 años le dicen, bueno, hacer la seña de llamado por teléfono, y la seña por llamado por teléfono para mí es así, porque era el tubo donde tenía el auricular y la bocina a un lado y el otro, y para un chico hablar por teléfono es así. Hoy en día es agarrar el smartphone o el celular con las manos así para poder apoyarlo en la oreja. Entonces, hasta eso cambia, digo, cómo sin darnos cuenta generacionalmente fueron empezando a aparecer estas tecnologías. Después tenemos la innovación radical, que acá sí es la que cambia completamente de un día para otro, la que aparece como invención. No es que antes había un avión que más o menos volaba o una cápsula de café que más o menos, no existía antecedente previo a esto. Existían soluciones distintas, en el caso del avión mucho menos todavía, pero que de repente cuando empezaron a aparecer cambiaron por completo industrias y mercados. Y acá, ¿por qué les cuento esto de la innovación y por qué lo traigo con respecto a lo de la idea? Porque el objetivo es salirse de la caja y empezar a pensar esto que yo les decía del mundo inconformista, de esta mirada, de esta perspectiva distinta, empezar a encontrar o ver posibles soluciones o cruces de información en modelos de negocios, en productos o en servicios de lo que nos rodea. Porque la solución puede estar frente a nuestras narices y capaz que no nos damos cuenta. Y el ejemplo más claro de esto es lo que vemos acá en pantalla. 3200 años antes de Cristo se inventó la rueda. 1500 años antes de Cristo hay antecedentes de que había valijas en la época de los egipcios. Y recién en 1991 se validó, se patentó
la valija con ruedas. Es decir, alguien tuvo el momento eureka y dijo, voy a cruzar una valija con una ruedita. Bueno, ese momento eureka, esas cosas aparecen cuando uno está permeable y a la escucha y ante la captación de potenciales oportunidades o ante la mirada de distintos modelos de negocios que se pueden llegar a trasladar y llevar a otro mercado o a otro sector. ¿Por qué? Un ejemplo. Si yo no hubiera salido, por ejemplo, si yo me encargara de FedEx y no me hubiera salido nunca, como si fuese un caballo con la visera esa, nunca hubiera salido de esa mirada y empezar a mirar tecnologías, empezar a mirar modelos de negocios en otros sectores, nunca se me hubiera cruzado por qué tener que mezclar la robótica con la mensajería, con la entrega de paquetes, con la logística. Y hoy es lo que está ocurriendo, digo, estos robots autónomos de entrega de encomiendas existen, porque a alguien se le ocurrió cruzar otro sector, otra industria, para este caso la robótica, con el correo postal. Y ahí fue donde se generan nuevas oportunidades, ahí es donde se generan cosas nuevas. Y después hay cruces más maquiavélicos, por ejemplo, acá en Argentina se lanzó a principio de año la Oreo Coca-Cola y la Coca-Cola Oreo, que, bueno, a quién se le ocurrió tener más azúcar del azúcar que tenía cada uno de los productos. Pero es pensar por fuera de la caja, como les digo, desde ese lugar, para poder empezar a cambiar algo. El ecosistema argentino, en cuanto a mercado general, está muy por debajo de varios otros mercados. Estamos quinto en posición en cuanto a ecosistemas emprendedores en general en toda Latinoamérica. Pero es un ecosistema muy colaborativo y es un ecosistema donde el emprendedor aquí emprende muchos por supervivencia, por todos los líos que tenemos macroeconómicamente, digo. Entonces uno busca una solución, una alternativa para generar fuentes de ingresos, una alternativa para cambiar esta queja constante y continua que nos rumea un poquito en la cabeza y bueno, algo tengo que hacer, algo quiero hacer, algo distinto que tiene que aparecer. De ahí no es dato menor que, salvo por México, de Latinoamérica, Argentina es uno de los primeros países, y salvo por Brasil, que digamos es mundo aparte por cuestiones de idioma, de idiosincrasia y tamaño, es el segundo país con más cantidad de unicornios. Son aquellas startups o aquellos proyectos de base tecnológica que exponencialmente han crecido a evaluarse como negocio en más de $1.000 millones en menos de 2 años. Son tecnológicas que crecen muy rápido y que brindan esta solución en el mercado. Bueno, hoy Argentina tiene más de 15 unicornios. Lo que ven en pantalla, esos noditos que están ahí dando vueltas, es un estudio que presentó el MIT D-Lab, que es el laboratorio de socioeconómicas del MIT. En 2020 y 2022 hizo ese reporte. Ellos parten del concepto biológico aplicado al ecosistema empresarial y de negocios. La teoría del paper de investigación es que dentro de un ecosistema emprendedor existen distintos actores con distintos roles y funciones que según su naturaleza tienen tipificaciones diferentes. Por ejemplo, un vinculador es aquel negocio, institución pública o privada que está dentro del ecosistema emprendedor que vincula y conecta a una parte con otra. El generador de conocimiento es el que investiga tecnologías y modelos de negocios para que otros emprendedores por esa base o sobre esa base construyan nuevos negocios o sobre esas tecnologías construyan nuevos productos. Después tenemos promotores. Los promotores son aquellos medios especializados que divulgan y cuentan lo que ocurre y pasa en el ecosistema emprendedor. Pueden ser medios especializados, digitales, impresos, radios, podcasts, etc. Comunidades emprendedoras que se reúnen frecuentemente a compartir algún conocimiento en alguna temática particular. Articuladores, que son los que generan el diálogo, la mesa de diálogo entre el público y el privado. Significa que hablan con el público privado para entenderlo y darse vuelta y hablar con el público político y generar mejoras, por ejemplo, en las políticas públicas para poder emprender, mejores condiciones. Y después habilitadores, que son todos aquellos que habilitan recursos al ecosistema. Habilitan financiamiento, que pueden ser para este caso los financiadores como los Venture Capitals o los Angel, que estuvieron viendo hace un ratito. Pueden ser espacios de coworking que ponen a disposición un espacio físico para que el emprendedor trabaje y se desarrolle. Este diagrama, esta morfología, es de la ciudad de Buenos Aires del 2022
y fíjense que la cantidad de recursos de instituciones públicas y privadas en composición del ecosistema que hay en el ecosistema. Más del 55% son recursos disponibles para emprender. Pero en nuestro ecosistema pasa que no todo el emprendedor sabe que tiene esta capacidad de poder apoyarse y apalancarse en todo ese ecosistema. ¿Por qué? Porque no hay promotores. Fíjense, menos del 3% solamente de medios especializados, es decir, de quien cuente qué es lo que hay disponible y qué es lo que ocurre en el ecosistema emprendedor. Entonces, habría que buscar un poco más que esta rueda de alguna forma se redistribuya de manera más equitativa para que sea un ecosistema mucho más sano. Y después, cada puntito es una institución, cada color representa una tipificación del stack que les mencionaba, y el tamaño del nodo más chico, más grande, representa qué tanta vinculación tiene esa institución, ya de vuelta, sea pública o privada, con otros o con otras instituciones. Ante un ecosistema más estrellado o más desperdigado, significa que hay muy poca colaboración y que todos trabajan como islas estancos. Ante una morfología más cerrada, más agrupada, significa que hay vinculación y por lo menos diálogo entre todas las instituciones. Un concepto más, y acá sí se los pongo para sus proyectos. Abraham Wald durante la Segunda Guerra Mundial le tocó, es un ingeniero, después investiguenlo, les tocó investigar por qué los aviones caían y qué mejoras se les podían hacer. Lo que ven en pantalla fue un mapa de los que le presentaban a Walt cuando llegaban los aviones. Le decían, mira, estas son todas las zonas de impacto que hicieron que el avión dejara de poder funcionar como corresponde. Y acá Walt lo que hizo dejemos de analizar solamente estos puntos de impacto, porque en donde lo estamos viendo es porque el avión volvió. Pensemos por qué en los lugares donde no hay impacto, puede ser que el avión por eso no haya vuelto, no haya regresado. Es decir, tenemos que reforzar los lugares en donde no vemos impacto, porque claramente cuando se impactó ahí es porque directamente cayeron, no tuvieron manera de regresar. Entonces ahí es un sesgo de supervivencia desde lo negativo. Lo que los invito acá a pensar según la etapa y el ciclo de vida en el que estén con sus proyectos es, si están en una etapa de idea, sí, perfecto, inspírense en casos de éxito. Pero también investiguen y conozcan por qué fracasaron los que fracasaron. ¿Alguien más ya inventó? ¿Alguien más ya intentó hacer esto? ¿Alguien más ya intentó resolverlo? ¿Por qué fracasó? ¿Qué le pudo haber pasado? ¿Hubo una mala adopción del mercado? ¿Hubo una falta de tecnologías? ¿Hubo una curva de aprendizaje muy grande? ¿Qué pasó en la etapa de ideación para entender cómo hacer para poder desarrollar una idea? En la etapa de validación, nunca validen solamente con amigos y conocidos, porque acá hay un sesgo enorme. Todos les van a querer comprar a ustedes por conocido, por confianza, por interés, por emoción. Busquen desconocidos que validen realmente si eso es solución para ustedes. Y esto lo pueden hacer a través de entrevistas, de focus group, de un formulario, a través de formulario Google, por ejemplo, y enviarlo a desconocidos y entender ahí, ¿cómo resolves hoy tal cosa? ¿Probarías o usarías o pagarías por este producto, este servicio, sí o no? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿De qué manera te gustaría entregarlo? O sea, entiendan a sus clientes, no con los cercanos solamente. Cuando lancen, asumir que no se va a vender solo, y esto que yo les mencionaba, empezar a experimentar y salirse de la caja en ver a través de qué canales llegar a esos clientes, online o offline, y distintos. Y para poder crecerlo, bueno, sí, ver a los grandes que ya lo han logrado, pero también ver cuál es el contexto y la realidad que yo tengo a mi alcance, qué recursos tengo yo a mi alcance para poder lograrlo. Bien, como conceptos generales, hasta acá esto. Me gustaría por ahí dejarles espacio abierto para algunas consultas que tengan. Yo lo que los invito siempre es a que desde que tengan una idea salgan a validarla y equivocarse rápido. A ver, yo tuve un montón de proyectos, tengo varios emprendimientos en marcha, y todos tienen algo que hoy para mí es quitarme el sueño y buscarle la vuelta para sortear esos distintos obstáculos y desafíos que aparecen. Hay otros conceptos también que suelen aparecer en el ecosistema emprendedor que tienen que ver, y sobre todo cuando hablaban de lo de inversión, el inversor no evalúa la idea. Las ideas no valen nada. Lo que importa es la ejecución de esa idea y cómo yo de forma creativa y con los recursos que tenga a mi alcance ejecuto esa idea. Si no, y volviendo al ejemplo que les di hace un rato de Uber, no existirían Uber, Cabify, Didi, Lyft y toda la cantidad de aplicaciones. Todos hacen lo mismo. Y es la misma idea, el mismo concepto. Lo que cambia es cómo cada uno lo ejecuta
y redistribuye el mercado, o cómo ataca, cómo toma porciones de mercado. Entonces, lo importante siempre va a ser cómo ustedes, de forma creativa, y cómo ustedes son por qué ustedes son los indicados para llevar adelante esas ideas. Por lo general, los inversores suelen evaluar más eso, que uno tenga la capacidad de reinventarse, de pivotear, de cambiar, y las habilidades blandas para ejecutar esa idea, para llevarla adelante. El que emprende por la oportunidad y que emprende por billetera, digamos, como les decía hace un rato cuando arrancamos, cuando empiecen a aparecer obstáculos va a terminar, lamentablemente suele pasar, decayendo, porque los obstáculos se vuelven tan grandes en algún momento que deja de ser oportunidad y empieza a ser un cansancio, un desafío y un esfuerzo titánico, que uno prefiere decir, no, la verdad que pensé que esto era más sencillo, más fácil, me voy a emprender en otra cosa, o hago otro negocio. Pero el que realmente le quite el sueño y le ponga esa pasión y esas ganas de querer desarrollar el negocio, le va a encontrar la forma y la vuelta para poder sortear esos obstáculos. Así que es súper importante eso desde que lo piensen. Y todo emprendimiento es válido, desde el tradicional hasta el más innovador, desde el que fabrica mondadientes o escarbadientes hasta el que fabrica, no sé, cohetes para lanzarlos al espacio. Todos son igual de importantes, todos son igual de relevantes. Digo, si yo me quiero transformar en un especialista experto en mondadientes, está perfecto. Digo, ningún proyecto tiene que menospreciarse o verse como, bueno, no es escalable, no, eso no va a funcionar, no va a servir, porque todo es válido en función a la capacidad, el recurso y las ganas y la intensidad que yo le dedique a eso para transformarlo realmente en un negocio que o me haga sostener a mí o haga sostener a mi equipo el día de mañana. Pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo salir a buscar ese equipo? Bueno, muchas veces yo trabajo mucho con pymes, con proyectos que ya están más consolidados en industrias tradicionales. Y muchas veces el cuello de botella o el stopper o la barrera de crecimiento, de escalabilidad de esos proyectos suele ser el dueño, porque uno improvisa tanto y va creciendo tan rápido a veces que termina apagando incendios y operando el negocio, pero no aprendiendo a delegar, no teniendo o no dedicándose tiempo a una visión a futuro. Es súper importante que tomen el hábito ya desde el inicio de los proyectos a dedicarle al menos una hora a la semana, no a operar o a resolver el día a día, sino a tener esa visión a largo plazo. En qué voy a hacer, cuál va a ser mi próxima estrategia, a dónde quiero y cuál es la visión que voy a tener del negocio. Quiero llegar a ese norte. ¿Cuál es ese norte? Ahora estoy caminando por la izquierda, pero capaz que en algún momento tengo que pararme, mirar desde dónde salí, si estoy yendo por buen camino y si me está acercando a ese norte. O tendré que volver al punto de partida y agarrar el camino de la derecha, tomar el camino de la derecha o ir por el camino del centro, pero todo el tiempo ir ajustando eso sin perder ese norte. Pero para poder tener la visión y la claridad en la visión de ese norte, es importante ir haciendo parates y análisis. Bueno, hasta aquí hemos llegado. No sé si tienen alguna duda, consulta. Sé que fue un poco rápido, pero cualquier consulta o duda que tengan, igual ahí dejé mis contactos. Está la web también de la consultora. Lo que les haga falta, me escriben. Pero no sé si alguno se anima a consultar o a preguntar algo, tiene alguna duda puntual, según el estadio en el que esté por ahí de su negocio, su proyecto, idea, de lo que fuera. Desde armado de equipo, validar el mercado, pricing, comercial. Si se animan, si no, a abrir micrófono, Eric. Buenas noches, Pablo, mucho gusto. Bueno, es casi lo mismo que hace rato, ¿no? Me causa curiosidad los emprendimientos que has tenido tú y si nos puedes contar tu experiencia. Bueno, a ver, tuve desde un food truck, o sea, en el ámbito gastronómico, productora de eventos deportivos, que está vigente todavía, la consultora de pymes, que lleva más de 12 años, proyectitos más chicos de todo tipo. Soy un poco un emprendedor serial y mi primer proyecto, mi primer emprendimiento que me metí un poco en este mundo y en este ámbito fue hace 14 años, una startup que buscaba generar un espacio digital de trueque. Es una de las verticales de peer-to-peer o de modelos de negocios de economías colaborativas, donde el objetivo era que vos pudieras desde la plataforma alquilar o trocar productos con con un usuario cercano, con un vecino. Eh, para mí, el haber emprendido en esa época ese tipo de proyectos fue un aprendizaje enorme. Llegamos a ser 10 en el equipo, llegamos a levantar financiamiento, pero no pudimos hacerlo por un timing desacertado del mercado. Yo digo, considero hoy con el diario del lunes, para mí fue
el haber llegado en un momento adelantado al mercado en el sentido de que el acceso al smartphone no es el mismo que ahora, las tecnologías no son las mismas, las transaccionalidades no se generan de la misma forma hace 14 años que ahora, un montón de variables que hicieron que ese proyecto no prosperara, pero que fue el primero tecnológico que me dio el pie para empezar a meterme un poco en el detrás de escena del ecosistema emprendedor y hacer lo que hoy ya llevo más de 10 años, es acompañar a desarrollar emprendedores desde la etapa de idea hasta el modelo más tradicional PyME. Tuve algún paso por una unidad dentro de Google, que es la unidad de startups, de Google for Startups, que es una unidad no profit que busca, o sin fines de lucro, que busca desarrollar comunidades de emprendedores de tecnología. Esa tenía la representación para acá, para Argentina. Y una cosa fue medio llevando a la otra, pero siempre acompañando a emprendedores. Pero yo siempre digo lo mismo, a ver, todo paso por algún proyecto, por algún negocio de alguna forma es aprendizaje. Y es capitalizar no solo lo que puedas capturar de la red de contactos, del contenido y demás, sino también aprender de los propios errores, para poder capitalizar eso y que no vuelva a ocurrir. Así que es animarse. No sé si Eric, si te respondí la consulta. Sí, Pablo, muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Vi de los que fueron respondiendo que tienen, salvo dos creo, el resto son bastante tradicionales en el sentido del sector. Quizás estaría muy bien que puedan ahí un poco apalancarse de otros actores dentro del ecosistema emprendedor que quizás tengan un poco estos otros recursos y empezar a ver otros modelos de negocio distintos o de otros sectores para ver qué se puede empezar a incorporar en estas industrias más tradicionales. Bien, bueno, Abel, hasta aquí estamos entonces. Muchísimas gracias, Pablo. Chicos, ¿nadie tiene alguna pregunta más? Gracias, Eric, por participar. Me escribió Ariana por interno. Sí, en breve les vamos a compartir el enlace para que puedan marcar su asistencia, chicos. Anímense, este es el momento para hacer consultas. Bueno, Pablo, yo te agradezco muchísimo el espacio, el Bueno, tiempo, la dedicación. Ha sido muy grato poder estamos en contar con contacto, sí. Lo que necesiten, a disposición. Gracias a ustedes por la invitación. No, muchísimas gracias a ti también. Esperamos, al igual que con Carol, esta sea la primera de, no diría muchas, pero algunas, varias colaboraciones que podamos hacer, espacios que se pueda compartir conocimiento, para que los chicos puedan avanzar también en sus proyectos y puedan sentirse inspirados por personas como ustedes que tienen trayectoria, que han tenido fracasos, que han tenido éxitos y que de primera mano les pueden compartir datos reales, ¿no? La verdad, como es lo que yo pienso siempre que se tiene que decir, más que promesas, ser francos y honestos. Es un camino complejo, pero entretenido al fin para el que le gusta. Así es, así es. Muchísimas gracias, Ahí Pablo. les compartí mi link, el de la consultora de WeMakers, y si no, también nosotros muchas de las actividades de lo que es de la universidad de UADE, ahí vamos a estar a partir de agosto generando algunas actividades virtuales. También los invito a que sigan UADE Hub en Instagram o en LinkedIn, en distintas redes, como para también estar atentos, digo, pueden participar de todas formas. Gracias, Pablo. Yo les voy a estar compartiendo, chicos, todos los enlaces de los que nos ha hecho mención Pablo. Se los voy a compartir por el grupo que tenemos de este programa de ideación. Se los voy a mandar por ahí para que puedan seguir más de cerca el trabajo que viene realizando Pablo y que vienen realizando la comunidad que se está moviendo en UAD Hub. Y que puedan también aprender un poquito de todo el conocimiento que por ahí también comparten y las experiencias que ellos tienen. Reitero el agradecimiento, Pablo, Carol, por darse esta oportunidad, este espacio de compartir con los chicos tan valiosa información que estoy seguro les ha quedado mucho más claro el concepto de un ecosistema de innovación y cómo es que ellos van a poder introducirse y surgir a través de él. Entonces, Bien. chicos, Bueno, muchas gracias. muchas gracias, Pablo. Pablo, Carol, al finalizar el programa, que es unas 5 o 6 semanas, les voy a estar haciendo llegar su certificado de reconocimiento firmado por la autoridad universitaria.
en agradecimiento y reconocimiento principalmente por su destacada participación, el tiempo y el cariño que le han puesto en esta presentación para todos y todas nuestros participantes. Entonces, chicos, les agradezco su tiempo también por dedicarse este espacio a aprender, a absorber conocimiento de grandes, y a quienes han hecho las consultas les agradecemos mucho también por interactuar con nuestros ponentes. Chicos, los invito a que también puedan animarse los demás, quizás en próximas sesiones, a interactuar un poquito más para que sea más cálida, sea más cálido el recibimiento hacia nuestros ponentes. Entonces, si no hay nadie más que quiera de repente aportar, en el enlace, perdón, en el chat he compartido el enlace de su asistencia. Igual, por favor, solo es para quienes se han conectado a la sesión del día de hoy. Igual la vamos a contrastar con la participación del Zoom. Y ello sería todo, yo creo, chicos. ¿Sí? ¿No hay nadie más que quiera participar? Correcto. Que tengan muy buenas noches. Cuídense mucho, abríguense mucho. Nuevamente, gracias, Carol, gracias, Pablo. Desde aquí les mando un fuerte abrazo a ambos. Cuídense mucho.